Imagina conducir un coche que simplemente funciona. Año tras año, kilómetro tras kilómetro, se mantiene fiable mientras otros vehículos a su alrededor se averían, se oxidan o requieren reparaciones costosas. Aunque la mayoría de la gente asume que un coche está destinado a fallar después de 240.000 o 320.000 kilómetros, la realidad es muy distinta. Hoy en día, hay vehículos en la carretera que han superado el 500.000 de kilómetros, y no solo por casualidad o suerte. Duran tanto porque sus dueños comprendieron un hecho crucial. Un coche no solo vive o muere por su diseño, vive o muere por cómo lo tratas. Piensa en tu auto como un organismo vivo. Respira, circula fluidos, soporta peso y responde al estrés. Ignorarlo envejecerá rápidamente. Respétalo y te recompensará con una confiabilidad con la que la mayoría de los conductores solo sueñan. La diferencia entre un auto que muere antes de cumplir 10 años y uno que se convierte en una leyenda a menudo se reduce a hábitos diarios, pequeñas acciones constantes que preservan la salud mecánica. En esta guía ampliada, exploraremos 17 hábitos que, practicados con constancia, pueden hacer que tu coche dure más de 800.000 kilómetros sin reparaciones catastróficas. Y no es solo teoría. Cada hábito se basa en mecánicas reales, la experiencia de conductores veteranos y las lecciones aprendidas de coches que realmente han resistido el paso del tiempo. Así que abróchate el cinturón. Si alguna vez has querido desafiar al sistema y tener un coche que parezca indestructible, aquí es donde empiezas. Hábito 1. Conduce como si quisieras vivir más. Aquí está la ironía. Tu forma de conducir a diario determina la vida útil de tu coche más que cualquier otra cosa. No se trata solo del mantenimiento, sino del comportamiento. Conducir agresivamente, aceleración rápida, frenado brusco, zigzagueo constante en el carril, no solo conlleva riesgo de accidentes, sino que destruye sistemáticamente el coche. Cada vez que pisas el acelerador a fondo, sobrecargas la transmisión. Cada vez que frenas bruscamente, sobrecalientas las pastillas y los discos. Cada curva cerrada somete a una tensión innecesaria las juntas de la suspensión y los neumáticos. Pero existe otro peligro más sutil: los viajes cortos. Conducir 1 o 2 kilómetros y apagar el coche antes de que alcance su temperatura de funcionamiento máxima es un grave problema para los motores. Se acumula humedad en el aceite, el combustible no se quema completamente y se forman depósitos de carbón en válvulas y pistones. Si multiplicamos eso por años, obtenemos motores que se ahogan mucho antes de tiempo. ¿Cuál es el hábito? Simple: conduce con intención. Acelera suavemente, frena gradualmente y toma las curvas con cuidado. Siempre que sea posible, combina los recados con viajes más largos para que el motor se caliente lo suficiente como para evaporar la humedad y quemar los depósitos. No solo ahorrarás combustible, sino que reducirás drásticamente el desgaste de todos los sistemas de tu coche. He aquí una forma de visualizarlo. Imagina a dos conductores con coches idénticos. Uno lo maneja como a un caballo de carreras, acelerándolo a la mínima oportunidad. El otro lo maneja como a un corredor de maratón, con constancia y dedicación. 10 años después, el primer coche está en el desguace. El segundo sigue ronroneando silenciosamente por la carretera, con su dueño sonriendo porque sabe que tiene una máquina que ha durado más que todas las demás. Tu estilo de conducción es el estilo de vida de tu coche. Conduce con cuidado y envejecerá con suavidad. Hábito 2. No ignores los pequeños ruidos. Los coches nos hablan mucho antes de averiarse, a través de ruidos: un leve chirrido al girar el volante, un chasquido al acelerar, un zumbido a velocidades de autopista. No son rarezas que se puedan ignorar, son susurros de componentes que piden atención. Ignóralos, y esos susurros se convierten en gritos. Por ejemplo, un ligero chirrido al frenar podría indicar que las pastillas están desgastadas. Si lo solucionas a tiempo, gastarás una pequeña cantidad en reemplazarlas. Si lo ignoras, el chirrido se convierte en un rugido chirriante al rozar el metal con el metal, multiplicando los costos por 10. Un chasquido al girar suele indicar que las juntas homocinéticas están desgastadas. Reemplácelas a tiempo para mantener la transmisión intacta. Si espera demasiado, la junta fallará catastróficamente, dejándolo varado o, peor aún, provocando la pérdida de control a alta velocidad. Incluso algo tan sutil como un zumbido monótono podría indicar una falla en el rodamiento de la rueda. Si no se revisa, un rodamiento defectuoso se sobrecalienta, se agarrota y puede provocar que la rueda se desprenda. La psicología de ignorar los ruidos es fascinante. Muchos conductores se convencen de que si el coche sigue en marcha, el sonido no es urgente. Pero la verdad es esta: cada sonido inusual es un sistema de alerta temprana. Las máquinas no producen ruidos nuevos sin motivo. Ese zumbido, ruido sordo o ruido metálico es tu oportunidad de solucionar un problema de $100 hoy en lugar de uno de $2.000 mañana. Desarrollar el hábito de escuchar, realmente escuchar, a tu coche cada vez que lo conduces es una habilidad que distingue a los propietarios que llegan a los 800.000 kilómetros de quienes sufren averías repetidas. El silencio no significa perfección, pero los nuevos sonidos siempre implican investigación. Hábito 3. Cambia los líquidos antes de que te lo piden. La mayoría de los conductores piensan en los cambios de aceite, pero pocos se dan cuenta de que los demás fluidos del coche son igual de importantes. El líquido de transmisión, el refrigerante, el líquido de frenos y el líquido de la dirección asistida son los guardianes
silenciosos de la longevidad de su vehículo. Ignorarlos es un acta de muerte prematura para su coche. Tomemos como ejemplo el líquido de transmisión. Dentro de la transmisión se encuentran engranajes, embragues y válvulas que deben funcionar con precisión quirúrgica. El líquido los lubrica, los enfría y arrastra las virutas microscópicas de metal. Si se deja sin cambiar durante mucho tiempo, se convierte en un lodo quemado y contaminado que literalmente destruye el delicado sistema que fue diseñado para proteger. Reparar una transmisión puede costar miles de dólares. ¿Cambiar el líquido a tiempo? Una fracción de eso. Luego está el refrigerante. Mucha gente asume que el refrigerante solo evita que el motor se sobrecaliente, pero es mucho más importante. Previene la oxidación dentro del sistema de refrigeración, evita que las juntas se sequen y protege contra la congelación en invierno. El refrigerante viejo pierde sus propiedades anticorrosivas y una vez que se oxida dentro del bloque del motor es irreversible. Y no subestime el líquido de frenos. Es higroscópico, lo que significa que absorbe la humedad del aire con el tiempo. Ni siquiera los sistemas sellados son inmunes. Esa agua absorbida reduce el punto de ebullición del líquido de frenos, lo que significa que una frenada brusca en un día caluroso puede hacer que los frenos se desvanezcan por completo. Peor aún, la humedad corroe las líneas internas de los frenos, convirtiendo un sistema vital en una trampa mortal oculta. La lección es simple: los fluidos no son para siempre. Si el fabricante indica 80.000 kilómetros, hágalo a los 64.000. Si indica cada 5 años, hágalo a los 4. El mantenimiento preventivo siempre es más económico, seguro e inteligente que esperar a que un fallo lo obligue a actuar. Imagínatelo como cambiar la sangre de tu cuerpo. ¿Preferirías esperar a que tus venas se obstruyeran para actuar? Claro que no. Tu coche merece el mismo cuidado proactivo. Hábito 4. Dominar el cambio de aceite. Si hay un hábito que decide por sí solo si su automóvil vive o muere antes de las 500.000 millas, es este: cambios de aceite adecuados y constantes. El aceite es el elemento vital de tu motor. Sin él, tu coche no duraría ni 10 minutos. Con un aceite limpio y bien elegido, tu coche puede sobrevivir décadas. Sin embargo, millones de conductores consideran los cambios de aceite como opcionales. Prolongan demasiado los intervalos, usan filtros de baja calidad o incluso los ignoran por completo. Vamos a desglosarlo. Primero están los intervalos. A los fabricantes les encanta anunciar intervalos de cambio de aceite largos para que sus coches parezcan más económicos. Verás recomendaciones como 16.000 kilómetros entre cambios de aceite. Pero esas cifras se calculan en condiciones de laboratorio perfectas. La conducción en condiciones reales, tráfico con frecuentes arranques y paradas, viajes cortos, climas rigurosos, contamina el aceite mucho más rápido. Los mecánicos que ven fallar motores a diario te dirán: 8.000 kilómetros es la regla de oro para el aceite convencional y 12.000 kilómetros como máximo para el aceite sintético de alta calidad. En segundo lugar está la calidad. El aceite no es solo aceite. Contiene aditivos que combaten la formación de lodos, la corrosión y la degradación térmica. Una vez que estos aditivos se desgastan, el motor tiene el tiempo contado. Elegir un aceite de alta calidad, ya sea sintético o de mezcla premium, no es un lujo, es una garantía. Y no olvides los filtros. El mejor aceite del mundo no sirve de nada si circula por un filtro barato y restrictivo que se obstruye pronto. Un filtro de $10 puede marcar la diferencia entre un motor limpio y uno que se asfixia lentamente entre los residuos. Pero aquí está la parte que casi nadie te dice. Los cambios de aceite no se limitan al motor. Cada vez que revisas el motor, tienes la oportunidad de inspeccionar correas, mangueras, niveles de refrigerante y posibles fugas. En otras palabras, los cambios de aceite se convierten en una revisión rutinaria. Los conductores que hacen de los cambios de aceite un ritual, hechos con constancia y atención al detalle, son los que terminan con autos que superan el 500.000 de millas. En pocas palabras, si no cambias el aceite, pierdes longevidad. Domina los cambios de aceite y dominarás el secreto de la inmortalidad automotriz. Hábito 5. No se salte el mantenimiento de los frenos. Los frenos no son un sistema más, son la última línea de defensa entre el control y la catástrofe. Sin embargo, muchos conductores dejan el mantenimiento de los frenos como algo secundario, esperando hasta oír ese temido chirrido o sentir el rechinido del pedal. Para entonces, suele ser demasiado tarde. Las pastillas de freno están diseñadas para desgastarse gradualmente, protegiendo los discos que se encuentran debajo. Si no se les presta atención, las pastillas se desgastan hasta quedar completamente metálicas. En ese punto, cada pisada del pedal es como un roce de metal contra metal. Los discos se deforman, las pinzas se sobrecalientan y la potencia de frenado se desploma. Las reparaciones pueden ascender de unos $200 a más de $1,000. El líquido de frenos es otro elemento que se suele pasar por alto. Con el tiempo, absorbe humedad, reduciendo su punto de ebullición. Esto significa que, al frenar bruscamente, como al bajar una pendiente con el coche cargado, los frenos pueden debilitarse o incluso fallar por completo. Un simple cambio de líquido cada 2 años evita esa pesadilla. Y esto es algo que pocos conductores saben. Las piezas de la suspensión desgastadas también pueden dañar el sistema de frenos. Si los amortiguadores o puntales están débiles, el coche se hunde al frenar, ejerciendo más presión sobre los frenos delanteros de la que están diseñados para soportar. El
resultado, desgaste desigual, discos sobrecalentados y un coche menos estable. El mantenimiento adecuado de los frenos no es opcional, es cuestión de supervivencia. Cada vez que pisas el pedal, estás confiando en esos componentes con tu vida y la de los demás. No es algo que se pueda arriesgar. Hábito 6. Mantén tu transmisión feliz. La transmisión es la heroína discreta de su vehículo. Gestiona silenciosamente la delicada relación entre la potencia del motor y el movimiento de las ruedas. Sin embargo, como no requiere atención tan frecuente como el aceite o los neumáticos, muchos conductores la olvidan por completo hasta que falla. Y cuando falla, la factura de la reparación puede ser catastrófica. Las transmisiones automáticas dependen de la presión hidráulica, los complejos conjuntos de engranajes y los materiales de fricción, que deben funcionar en armonía. El líquido de transmisión no solo lubrica, sino que también es refrigerante, limpiador y elemento vital del sistema hidráulico. Con el tiempo, el calor lo degrada, convirtiendo el líquido rojo brillante en un lodo marrón. En ese caso, los embragues internos resbalan, las válvulas se atascan y los engranajes se traban en lugar de deslizarse. Un conductor podría notar primero cambios de marcha lentos, deslizamientos al acelerar o ruidos extraños. Para entonces, el daño ya está presente. Ignorarlo puede resultar en una falla total de la transmisión, con costos de reemplazo que oscilan entre $3,000 y $6,000, dependiendo del auto. Las transmisiones manuales tampoco son inmunes. Los discos de embrague desgastados, los cambios de líquido de embrague desatendidos o pisar el pedal del embrague con demasiada fuerza pueden acortar drásticamente su vida útil. La medida preventiva, simple: cambie el líquido de transmisión a tiempo, use exactamente el tipo recomendado por el fabricante y evite hábitos como cambiar de reversa a marcha adelante con el auto en marcha. Ese pequeño momento de impaciencia repercute en la transmisión, acortando su vida útil cada vez. Y, piénsalo así, tu transmisión es como el sistema cardiovascular de tu coche. Mantén el fluido limpio, evita el estrés innecesario y te servirá fielmente durante cientos de miles de kilómetros. Si lo descuidas, te enfrentarás a una de las averías más costosas de tener un coche. Hábito 7. Respetar el calentamiento. He aquí una verdad que muchos conductores ignoran. Los primeros 5 minutos de conducción son los minutos más importantes de toda la vida de su automóvil. ¿Por qué? Porque cuando el motor ha estado frío toda la noche, el aceite se drena al cárter. Esto significa que al arrancarlo por la mañana, las piezas metálicas del interior se mueven con poca o ninguna lubricación durante unos segundos cruciales. Con el tiempo, esos momentos de contacto seco son responsables de un mayor desgaste del motor que las horas de conducción constante en carretera. Pero no termina ahí. El líquido de transmisión, el líquido de dirección asistida e incluso la pequeña grasa que lubrica las juntas y bujes necesitan tiempo para circular y alcanzar la temperatura óptima. Subirse al coche y pisar el acelerador a fondo es el equivalente automovilístico a despertar a alguien de un sueño profundo y pedirle que corra cuesta arriba. Puedes hacerlo, pero el daño se acumula silenciosamente. El hábito que necesitas es la paciencia. Arranca el coche, déjalo al ralentí de 30 segundos a 1 minuto y luego conduce con cuidado hasta que el indicador de temperatura empiece a subir. Esto no significa dejar el coche encendido durante 15 minutos. Los motores modernos no lo necesitan y desperdician combustible. La clave está en evitar aceleraciones repentinas, altas RPM o maniobras agresivas hasta que el aceite del motor esté completamente caliente. Piensa en esto como dejar que tu coche se estire antes de arrancar. Los atletas no sprintan sin calentar, y tu motor tampoco debería hacerlo. Otro aspecto que se pasa por alto es el frío. En invierno, el aceite se espesa, las baterías sufren y los metales se contraen. Si vives en un clima frío, esos primeros minutos son aún más críticos. Conducir con suavidad durante el calentamiento puede añadir decenas de miles de kilómetros a la vida útil de tu coche. Un pequeño detalle, quizás, pero muchos mecánicos coinciden. La mayoría de los motores longevos tienen algo en común: sus propietarios nunca maltratan un coche frío. Hábito 8. Mantenga su sistema de refrigeración saludable. Los motores generan un calor intenso. Sin un sistema de refrigeración que funcione, ese calor se acumula hasta que las piezas metálicas se sueldan. El sistema de refrigeración, radiador, bomba de agua, termostato, mangueras y refrigerante, funciona como el sistema circulatorio de tu coche, bombeando un líquido vital para mantener todo a una temperatura segura. Si se descuida, el refrigerante se degrada, se vuelve ácido, corroyendo los conductos que debe proteger. Los radiadores se obstruyen, las bombas de agua fallan y las mangueras se agrietan bajo presión. El resultado es el sobrecalentamiento, una pesadilla que puede deformar las culatas, reventar las juntas de culata o incluso agrietar el bloque del motor. Las reparaciones de estas averías suelen superar el valor del propio coche, y el sobrecalentamiento no siempre ocurre de repente. A veces aparece sigilosamente. Quizás notes que el indicador de temperatura sube poco a poco en viajes largos. Quizás huelas a anticongelante bajo el capó. Estas son señales de alerta temprana, no rarezas que se puedan ignorar. El mantenimiento regular es sencillo. Purga y reemplaza el refrigerante según los intervalos recomendados por el fabricante. Revisa las mangueras para detectar abultamientos o fugas y asegúrate de que el radiador esté libre de residuos. Un sistema de
de refrigeración limpio y bien mantenido garantiza que tu coche pueda soportar las condiciones más adversas, desde atascos de verano hasta subidas a la montaña, sin ningún problema. Piensa en ello como el sistema de hidratación de tu cuerpo. Si pasas mucho tiempo sin beber agua, te desplomas. Si tu motor no recibe la refrigeración adecuada, también se desploma. Solo que la factura de la reparación no se mide en botellas de agua, sino en miles de dólares. Hábito 9. Evite sobrecargar su vehículo. Los autos están diseñados con un límite de peso específico, conocido como peso bruto vehicular, GVR. Superarlo regularmente le ahorrará años de vida a su auto sin problemas. Piénsalo, cada kilo que añades supone un esfuerzo extra para el motor, la transmisión, los frenos y la suspensión. La sobrecarga implica que la transmisión se esfuerza más en cuestas, los frenos se sobrecalientan más rápido en los descensos y los componentes de la suspensión se desgastan mucho antes de tiempo. Incluso los neumáticos pueden fallar bajo un peso excesivo constante. No se trata solo de llenar el maletero de ladrillos. Las vacas, los accesorios de repuesto y el remolque más allá de los límites nominales añaden tensión oculta. Muchos SUV y camionetas terminan en el taller no por un mal diseño, sino porque sus dueños los trataron como trenes de carga. Aquí tienes una analogía vívida. Imagina llevar una mochila del doble de tu tamaño todos los días. Claro, puedes hacerlo un tiempo, pero con el tiempo las rodillas ceden, te duele la espalda y las articulaciones protestan. Tu coche sufre la misma tensión cuando va constantemente sobrecargado. Las consecuencias a largo plazo son brutales. Discos de freno deformados, amortiguadores reventados, chasis agrietados, transmisiones sobrecalentadas. Todo por culpa de un peso que el coche no estaba diseñado para soportar. El hábito más inteligente es respetar los límites. Consulta el manual del propietario, conoce el GVR y no lo sobrepases. Si necesitas transportar cargas pesadas con frecuencia, invierte en el vehículo adecuado. Exigir más de lo que te permite el diseño de tu auto no es una demostración de fuerza, sino una garantía de falla prematura. Hábito 10. Respetar los filtros. Aire, aceite, combustible, habitáculo. Su coche tiene múltiples filtros y cada uno de ellos es una primera línea de defensa contra los asesinos silenciosos. Comencemos con el filtro de aire. El motor es básicamente una bomba de aire gigante que aspira miles de litros de aire por cada litro de combustible que quema. Si ese aire está contaminado con suciedad o polvo, estas partículas se convierten en papel de lija dentro de los cilindros. Un filtro obstruido también asfixia el motor, obligándolo a trabajar más, reduciendo su eficiencia y acortando su vida útil. Un cambio de filtro de $10 puede literalmente añadir años a la vida útil de un motor. A continuación está el filtro de combustible. Los inyectores de combustible modernos están diseñados con tolerancias microscópicas. Una pequeña cantidad de suciedad u óxido puede obstruirlos, alterar el patrón de pulverización y provocar fallos de encendido. Con el tiempo, los inyectores obstruidos pueden quemar válvulas, dañar las bujías y destruir los convertidores catalíticos, reparaciones que fácilmente pueden costar más de lo que vale el auto. Reemplazar el filtro de combustible es como proteger todo el sistema de combustión por muy poco dinero. Luego está el filtro de cabina. Este no afecta directamente la vida útil, pero sí te afecta a ti. Un filtro de cabina sucio hace que tu sistema de climatización trabaje más, y si el motor del ventilador se quema, tendrás que hacer una reparación costosa. Y lo que es más importante, es tu primera línea de defensa contra la entrada de contaminantes en la cabina. Pero el rey de los filtros es el de aceite. Cada vez que cambias el aceite, eliminas los contaminantes, pero el filtro es lo que protege el motor entre cambios. Un filtro de baja calidad puede desviar residuos, privar al motor de lubricación o incluso dañarse internamente. Por $2 o $3 más, elige siempre el filtro premium. Es una de las pólizas de seguro más económicas que jamás hayas comprado. La regla de oro: los filtros son baratos, los motores no. Reemplázalos con frecuencia y te sorprenderá lo silencioso y suave que sigue funcionando tu coche mucho después de que otros fallaran. Hábito 11. Mantener los neumáticos bien inflados y alineados. Puede parecer simple, pero los neumáticos son la única parte de tu auto que realmente toca el suelo. Eso significa que son la base de todo: seguridad, rendimiento, ahorro de combustible y vida útil. Si los descuidas, no solo desgastas el caucho, sino que destruyes todo el sistema de suspensión e incluso pones en riesgo tu vida. La presión de los neumáticos es fundamental. Los neumáticos desinflados se flexionan más, se sobrecalientan y se desgastan prematuramente. Los neumáticos sobreinflados reducen la superficie de contacto, lo que hace que el coche sea menos estable y más propenso a derrapar. Cualquiera de estos extremos reduce la tracción, desperdicia combustible y aumenta el riesgo de reventones a altas velocidades. Un reventón a 102 km/h puede convertirse en una tragedia en segundos. Luego está la alineación. Si las ruedas no están bien alineadas, los neumáticos se desgastan de forma desigual. Esto significa que, en lugar de obtener 80.000 kilómetros con un juego de neumáticos, podría obtener la mitad. Peor aún, una mala alineación somete a una tensión constante a los componentes de la suspensión, las cremalleras de dirección y los bujes. Una rueda desalineada puede consumir poco a poco miles de dólares en piezas sin que te des cuenta. Y no olvides
la rotación. Mover las llantas regularmente garantiza un desgaste uniforme, lo que mantiene un manejo constante y prolonga su vida útil. Si no lo haces, estarás reemplazando las llantas mucho antes de lo necesario. Aquí tienes una perspectiva que te hace reflexionar. Tus neumáticos son, en esencia, los zapatos de tu coche. Si andas con zapatos con agujeros, suelas en mal estado o tacones torcidos, todo tu cuerpo sufre. Rodillas, caderas, espalda. Tu coche es igual. Unos neumáticos bien inflados, alineados y rotados no solo te ahorran dinero, sino que te mantienen seguro, estable y confiado en cada kilómetro. Hábito 12. Proteja su coche de las temperaturas extremas. El calor y el frío son asesinos silenciosos de la maquinaria. Al exponer su coche a diario al sol abrasador del verano o a los gélidos vientos del invierno sin protección, acelera su envejecimiento de una forma que ningún programa de mantenimiento puede revertir por completo. Empecemos con el calor extremo. La luz solar no solo decolora la pintura, los rayos ultravioleta degradan el barniz, causando oxidación y opacidad. Los interiores se queman, los tableros se agrietan, los asientos se parten y los componentes electrónicos se sobrecalientan. Pero el daño es más profundo. Bajo el capó, el calor espesa los fluidos viejos, debilita las mangueras y somete los sistemas de refrigeración al límite. Ahora, pasemos al frío extremo. Las temperaturas gélidas espesan el aceite, lo que dificulta el arranque. Las baterías pierden la mitad de su potencia de arranque a 0 degree Griffin, mientras que los neumáticos se endurecen, pierden agarre e incluso se agrietan si están desinflados. La sal utilizada para descongelar las carreteras corroe los bajos del vehículo, alimentando silenciosamente la corrosión que podría revelarse años después como una debilidad estructural. El hábito preventivo: protegerse y resguardarse. Estacione en un garaje siempre que sea posible, o al menos use una cubierta de calidad. En climas cálidos, invierta en parasoles para parabrisas y encere regularmente para bloquear los rayos UV. En regiones frías, revise la batería, retire la sal con frecuencia y considere usar calentadores de bloque para las mañanas bajo cero. Las temperaturas extremas no son inconvenientes ocasionales, sino multiplicadores del estrés diario. Los autos que se conducen en climas severos sin protección rara vez sobreviven más allá de la esperanza de vida promedio. Sin embargo, aquellos que reciben protección suelen sorprender a sus dueños al alcanzar un alto kilometraje. Hábito 13. No ignores la luz de revisión del motor. La mayoría de los conductores tratan la luz de revisión del motor como un ruido de fondo. Se enciende, se encogen de hombros y siguen conduciendo. Pero la verdad es que esa pequeña luz ámbar en el tablero suele ser el primer indicio de un problema que podría convertirse en una falla catastrófica. Dentro de los autos modernos hay docenas de sensores, todos conectados a una computadora central. La luz de verificación del motor no es casualidad, es la forma en que tu auto te dice: algo no va bien. Quizás sea algo tan insignificante como un tapón de gasolina suelto, pero también podría ser un sensor de oxígeno defectuoso, un cilindro con fallas de encendido o un convertidor catalítico obstruido. Cada uno de estos factores puede afectar el rendimiento, reducir el consumo de combustible y, si no se controla, destruir el motor. Aquí viene lo preocupante. Ignorar la luz no solo implica el riesgo de reparaciones costosas. Un sistema de emisiones defectuoso puede verter combustible crudo en el escape, sobrecalentando el convertidor catalítico hasta que se derrita internamente. Solo esa reparación puede costar más de $1,500. Peor aún, una pequeña falla de encendido sin tratamiento puede dañar el pistón, una sentencia de muerte para la mayoría de los motores. El hábito más inteligente es este: nunca ignores las advertencias. Si se enciende la luz, haz que la escaneen. La mayoría de las tiendas de repuestos lo hacen gratis en minutos. Una reparación de $20 hoy podría ahorrarte una de 5,000 $1,000 mañana. Piénsalo como una alarma de humo. Si la tuya sonara, no la taparías con cinta adhesiva. Revisarías si hay fuego. Tu coche merece la misma urgencia. Hábito 14. Respeta el calentamiento y el enfriamiento. He aquí un hábito casi extinto en el acelerado mundo moderno, pero uno de los más importantes: darle tiempo a tu coche para que se despierte y se relaje. Los motores son como los atletas. Ningún velocista comienza una carrera de 100 metros sin estirar, y ningún maratonista se detiene en seco en la meta sin enfriarse. Sin embargo, muchos conductores pisan el acelerador a fondo inmediatamente, o apagan el motor bruscamente después de correr en autopista. Ambas acciones acortan silenciosamente la vida útil del motor. Al arrancar, el aceite tarda un tiempo, segundos en climas cálidos, minutos en climas fríos extremos, en circular completamente por los cojinetes, árboles de levas y turbos. Acelerar con fuerza antes de que esto ocurra implica roce de metal con metal, lo que genera un desgaste microscópico que agrava los daños importantes a lo largo de miles de kilómetros. Al apagar el motor, sobre todo tras cargas pesadas o conducir con turbocompresor, acecha el peligro contrario. El aceite caliente atrapado en un turbocompresor parado repentinamente se cocina, formando depósitos que obstruyen las tuberías. El refrigerante deja de circular, dejando puntos calientes que deforman los componentes. Por eso, los conductores profesionales siempre dejan el motor al ralentí durante un breve periodo antes de apagar el motor. Respetar el calentamiento y el enfriamiento no significa desperdiciar
desperdiciar combustible con el motor al ralentí durante media hora. Significa conducir con suavidad durante los primeros 5 minutos y hacer una pausa de 30 a 60 segundos después de trayectos exigentes antes de apagar el motor. Es pequeño, gratuito e invisible, pero prolonga la vida útil del motor y del turbo durante años. Hábito 15. Cambia tus filtros de aire regularmente. El aire es el elemento vital de tu motor. Al igual que necesitas oxígeno para respirar, tu motor necesita aire limpio para quemar combustible eficientemente. Ahí es donde entra en juego el filtro de aire. Atrapa la suciedad, el polvo, el polen y los residuos de la carretera antes de que lleguen al motor. Pero el problema es que, con el tiempo, los filtros se obstruyen. Y un filtro obstruido es como intentar correr una maratón respirando con una pajita. Cuando se restringe el flujo de aire, la combustión se vuelve ineficiente. El motor lo compensa consumiendo más combustible, lo que se traduce en un menor consumo de gasolina. La potencia disminuye, la aceleración se siente lenta y, en casos extremos, se acumula hollín en los cilindros, ensuciando las bujías e incluso dañando las válvulas. No se trata solo del rendimiento. Un filtro de aire sucio permite que se filtren partículas diminutas que, una vez dentro, raspan los componentes del motor como si fueran papel de lija. Esta abrasión microscópica, repetida miles de veces por segundo, acorta la vida útil de los pistones y las paredes de los cilindros. Y aquí está el truco. Cambiar un filtro de aire es una de las tareas de mantenimiento más económicas. Por el precio de una buena cena, podrías salvar tu motor de años de desgaste prematuro. Y el proceso de cambio, a menudo, es tan fácil como abrir una caja, cambiar el filtro y cerrar la tapa. Algo que puedes hacer en 5 minutos. Piénsalo así. Si los pulmones son esenciales para la supervivencia humana, el aire limpio es esencial para la supervivencia de un motor. Ignorar los filtros de aire quizá no arruine tu coche mañana, pero con el tiempo lo asfixia lentamente. Hábito 16. Respetar la presión y la rotación de los neumáticos. Quizás no relaciones inmediatamente los neumáticos con la vida útil del motor, pero aquí está la verdad oculta. Tus neumáticos influyen directamente en la salud de todo tu vehículo. Los neumáticos desinflados generan una resistencia excesiva. Esta resistencia obliga al motor a trabajar más, consumiendo más combustible, aumentando la temperatura y sobrecargando los componentes de la transmisión y la suspensión. Por otro lado, los neumáticos sobreinflados reducen la tracción, provocando derrapes, frenado irregular y un desgaste más rápido de las juntas de la suspensión. Por lo tanto, mantener la presión correcta de los neumáticos no se trata solo de ahorrar dinero en combustible. Se trata de reducir la tensión invisible que repercute en toda la estructura del vehículo. Revise la presión de sus llantas al menos una vez al mes, idealmente con un medidor digital confiable, no con los surtidores de las gasolineras, que suelen ser imprecisos. Use siempre la recomendación del fabricante, no la presión máxima impresa en el flanco de la llanta, y no olvide la llanta de repuesto. El día que realmente la necesite, se arrepentirá de no haberla usado. Hablemos ahora de la rotación. Los neumáticos no se desgastan de forma uniforme. Los delanteros controlan la dirección y proporcionan mayor fuerza de frenado, mientras que los traseros estabilizan el coche. Los lados izquierdo y derecho experimentan un desgaste diferente debido a la inclinación de la carretera y al comportamiento en las curvas. Rotar los neumáticos cada 8.000 a 9.600 kilómetros compensa este desgaste, prolongando la vida útil de los neumáticos y reduciendo la tensión en la geometría de la suspensión. Puede parecer excesivo, pero piénsalo así. Un juego de llantas puede costar más de $800. Rotarlas no cuesta casi nada, y además del ahorro, mantiene tu auto equilibrado, suave y sin sobrecargar el resto del sistema mecánico. He aquí un ejemplo real. Muchos coches con alto kilometraje, los que alcanzan las 400.000 o 500, 0 millas, presentan sorprendentemente pocos problemas de suspensión. ¿Por qué? Porque sus propietarios rotaban las llantas constantemente, mantenían la presión adecuada y evitaban meterse en baches. Los neumáticos no son solo goma, son la única parte de tu coche que realmente toca el suelo. Cuídalos bien y protegerán silenciosamente todas las demás partes de tu vehículo. Hábito 17. Revisa tu alineación y equilibrio. ¿Alguna vez has notado que el volante se desvía ligeramente hacia un lado o que las llantas se desgastan de forma irregular? Eso es una cuestión de alineación. Una mala alineación no solo es un inconveniente, sino que también afecta de forma lenta e invisible la suspensión, las llantas e incluso el consumo de combustible de tu auto. Cuando las ruedas no están bien alineadas, se arrastran en lugar de rodar libremente. Imagina caminar con un zapato ligeramente girado hacia adentro. Recorrerías menos terreno con más esfuerzo, ¿verdad? Lo mismo ocurre con tu coche. El consumo de combustible aumenta porque el motor tiene que luchar contra una resistencia innecesaria, mientras que los neumáticos se desgastan mucho más rápido en los bordes interiores o exteriores. Aquí está la consecuencia que se pasa por alto. El desgaste desigual altera la tracción. En un día lluvioso, el neumático desgastado pierde agarre mucho antes que el otro, lo que aumenta el riesgo de aquaplaning. En pavimento seco, las distancias de frenado se alargan porque un neumático muerde con más fuerza que el otro, obligando al sistema antibloqueo a compensar. Con el tiempo, esa tensión daña no solo los neumáticos, sino también los componentes de la dirección, los bujes y los amortiguadores
amortiguadores. El balanceo de las ruedas es otro factor oculto. Incluso con una alineación perfecta, las ruedas desbalanceadas causan vibraciones a altas velocidades. Esa vibración constante no solo hace que el viaje sea desagradable, sino que también afloja los pernos de la suspensión, desgasta los rodamientos e incluso agrieta los plásticos del tablero. Revisar la alineación cada 16.000 kilómetros o cada vez que pases por un bache lo suficientemente fuerte como para notarlo es una inversión sencilla. Es uno de esos hábitos invisibles. No notas el beneficio a diario, pero la recompensa a largo plazo son miles de kilómetros de conducción suave, segura y eficiente. Hasta ahora hemos repasado 17 hábitos que, practicados con constancia, transforman coches comunes en supervivientes extraordinarios. Pero aquí está la verdad más profunda. No son solo hábitos relacionados con los coches, sino hábitos de disciplina, respeto y previsión. Piénsalo. Cambiar el aceite a tiempo no se trata del aceite, sino de previsión. Prestar atención a los pequeños ruidos no se trata de mecánica, sino de conciencia. Estacionar a la sombra no se trata de pintura, sino de respeto por la longevidad. El auto es el espejo. La disciplina que aplicas a su cuidado refleja cómo gestionas todos los demás recursos de la vida: salud, finanzas e incluso relaciones. Cuando leemos historias de coches que recorren 500.000 de kilómetros, los mecánicos siempre mencionan el mantenimiento, pero la historia oculta es la constancia. Los dueños no hicieron reparaciones heroicas, simplemente se negaron a ignorar lo básico, una y otra vez, año tras año. Así que, al aplicar estas lecciones, recuerda, las máquinas no premian la suerte, sino la constancia. Ya sea que tu objetivo sean 320.000 kilómetros o 500.000, no es el destino lo que decide, es la costumbre. Hábito adicional. 1. Mantener registros como un piloto. Un último consejo extra que distingue a los verdaderos propietarios de alto kilometraje del resto: llevar un registro meticuloso. Las aerolíneas no vuelan aviones de $1.000 millones sin llevar un registro. ¿Por qué tratarías tu coche, tu avión personal sobre ruedas, de forma diferente? Un cuaderno, una simple hoja de cálculo o incluso una aplicación pueden registrar cada cambio de aceite, rotación de neumáticos, cambio de fluidos y reparación. Esto tiene dos efectos. Primero, evita olvidos. Segundo, aumenta enormemente el valor de reventa, ya que los futuros compradores confían en los autos con un cuidado documentado. Hábito adicional. 2. Conducir con simpatía mecánica. La frase puede sonar poética, pero es pura sabiduría de ingeniería. La empatía mecánica implica tratar cada componente como si sintieras personalmente su estrés. No cierres las puertas de golpe. Las bisagras se fatigan. No frenes cuesta abajo. Los rotores se deforman. No rebotes contra los limitadores de revoluciones. Los motores chirrían. Una conducción suave y meditada no solo se siente refinada, sino que minimiza cada punto de estrés, lo que se traduce en cientos de miles de micromomentos de desgaste salvados. Con el paso de las décadas, esa es la diferencia entre reconstruir y simplemente continuar el viaje. Así que aquí está el reto final. Mañana, al arrancar el coche, presta atención a los detalles. Escucha el motor, siente la dirección, piensa en la temperatura, los líquidos, la alineación. Elige un hábito que hayas ignorado y comprométete a mantenerlo. Luego otro. Porque tu coche no es solo una máquina, es tu compañero en el camino de la vida. Y como cualquier pareja, su longevidad depende del respeto, la atención y el cuidado. 17 hábitos, 2 hábitos extra, una filosofía. Cuida tu coche y él te cuidará a ti, kilómetro tras kilómetro, año tras año, mucho más allá de lo que la mayoría cree posible.